Lucas 6, Lucas 6, 46, 40. dice, porque, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio y con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. También puedes colaborar con 1 Corintios 10:4. Primera de Corintios, no traje la Biblia, gracias, qué belleza. Uy, me acabé de acordar. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Entonces, según estos pasajes, ¿quién es nuestra roca? Cristo. Cristo. Y según el pasaje anterior, ¿cómo mostramos que somos sus siervos? ¿De acuerdo? Poniendo a Cristo como Edificando. fundamento. Bueno, sí, edificando sobre el fundamento. Edificando sobre el fundamento, pero el Señor nos dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, yo os indicaré, o sea, él será un siervo, ¿sí? El que oye las palabras de Cristo y las hace. Eh, espera, que salí. Susi, ¿me recuerdas cómo es que se llama el tema? Antes de fin. Mantente firme. Entonces, recordemos que la fe es la obra consumada de Cristo y ella es estable, ella no cambia. Ella es la roca, sí, la roca. Y toda la palabra de Dios habla de esa obra maravillosa de Dios, de Cristo, y Cristo es el eje central de toda la escritura. Pablo en muchas ocasiones anima a los creyentes a crecer en el conocimiento de su fe, crecer en el conocimiento de Cristo. Cristo, La roca. de la roca. Porque a medida que crezcan y obedezcan la palabra de Dios, estarán firmes. Pero, ¿para qué debemos estar firmes? Eso es, o sea, ¿por qué tenemos que mantenernos? Vayamos vayamos a Efesios. ¿Sí se alcanza a ver? Dos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Ok? ¿Para qué necesitamos estar firmes? Contra las acechanzas. Contra las Para el día acechanzas del malo. diablo, para que podamos resistir en el día malo. Ajá. ¿Alguien me puede ayudar con Mateo 5, del 10 al 12? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, los cristianos seremos vituperados, perseguidos, criticados, y eso, para ello debemos estar preparados, firmes. Satanás no quiere que andemos firmes, ya que entiende qué implicaciones tiene no estar firmes en Cristo.
¿sí? Recordemos que él siempre ha querido tergiversar la verdad de Dios y sus propósitos en la historia. Pero, ¿qué significa estar firmes? La expresión estar firmes en la Biblia, traducida al griego, generalmente se encuentra en contextos donde se exhorta a los creyentes a mantener su fe y compromiso frente a las dificultades, tentaciones o enseñanzas falsas. Implica una postura de resistencia, perseverancia y estabilidad espiritual. Es una exhortación a los creyentes a no desviarse ni rendirse, manteniendo su fe y principios firmes a pesar de las adversidades y de las presiones externas. Entonces, esto es lo que significa mantenerse firmes. En varios pasajes de las Escrituras, Pablo anima a los creyentes a mantenerse firmes. ¿Y por qué es necesario que estemos firmes? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tengo que estar? Espérense, paso a la- El propósito que Dios tiene con ello es que seamos sal y luz en este mundo. Que mostremos al mundo quién es Cristo. Tenemos un llamado de parte de Dios de ser diferentes. Tenemos un propósito muy especial, porque recordemos que este mundo está lleno de oscuridad y maldad y nosotros somos esa luz de esperanza que tiene un mensaje de vida. Esto es un propósito maravilloso, por eso Dios quiere que no seamos tibios en ese propósito. Él quiere que realmente nos mantengamos. Él quiere que estemos comprometidos con este propósito tan grande que tenemos, que es ser luz y sal para este mundo. Pero hay a veces algunos obstáculos que tenemos que nos impiden, gracias, que nos impiden mantenernos firmes. ¿Alguien me puede ayudar con Gálatas 1, Salmo 73, 3, 17 al 20 y Juan 3, 19 al 21? Vamos a ir leyéndolos ahí de a poquitos. ¿Quién me ayuda con Gálatas 1 al 10? ¿Y cuál es el salmo? Salmo 73, 3, 17 al 20. 7:3, ¿sí? 73, sí. 7:3. 73. 3 y 17 al 20. Gálatas 1:10 Ajá. dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchos actuamos cuando enfrentamos alguna crítica, alguna persecución, alguna burla, quizás. Muchos actuamos con temor hacia los hombres. Pero allí quizás estamos mostrando en nuestro corazón que realmente no conocemos a alguien que es más grande que los hombres, ¿sí? A el Dios que es más grande que los hombres y que Él es el que nos respalda en muchas circunstancias cuando llevamos su palabra, cuando nos mantenemos firmes en la fe, ¿sí? Entonces, nuestro deseo principal, a medida que conocemos más al Señor, debería ser agradar a Él y no a los hombres. Agradarlo a Él debería ser nuestro motor de vida, aquello que nos guíe a hacer su voluntad. Otro obstáculo que también podemos tener o que nos impiden estar firmes es envidiar en secreto al impío. ¿Me ayudas con Salmos 33? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos.
Ahora, Y 17 al 20 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. ¿quién escribe este salmo? David, ¿no? David está diciendo que hay algo en su corazón al inicio que es envidio a los impíos, porque ellos les está yendo bien, porque les va bien, porque tienen casa, carros, porque les sale bien a pesar de que a veces no hacen las cosas como Dios quiere, ¿no? Entonces, muy probablemente también a veces nosotros tenemos eso en nuestro corazón, porque parece como si aquellos que hacen el mal les va totalmente bien. Pero este mismo David sentía en ese, o sea, pero esto que David sentía en ese entonces, eh, cuando fue a la presencia de Dios, se fue de su corazón, o sea, salió de su corazón, porque cuando fue a la presencia de Dios y se deleitó en Dios, entendió que el verdadero tesoro se encontraba en tener una relación con su Padre, con su Creador, con su Salvador. Entonces, allí estaba el verdadero tesoro. Allí estaba lo que realmente nos llena, el que realmente es plenitud para nosotros, ¿no? Entonces, él entendió que la presencia de Dios era mucho más maravillosa que lo que tenían, eh, pues, lo que veían los impíos, que lo que tenían los impíos, porque en los otros pasajes también nos muestra cuál es el final de los impíos. ¿Qué va a pasar con aquellos que realmente no acuden al Señor? Recordemos que el éxito aparente de aquellas personas que están alejadas de Dios, que no lo conocen, es un éxito momentáneo, pasajero. En cambio, nuestro verdadero éxito es andar de la mano de Dios. No vale la pena envidiar. No vale la pena Un envidiar. ratico no. Ajá. Pero a veces sacamos esas conclusiones de envidiar a los impíos, pero realmente tenemos que ir a la palabra de Dios para que realmente nos muestre dónde está nuestro tesoro que Él nos ha brindado, ¿no? En cambio, nuestro verdadero éxito está en andar de la mano de Dios, ya que Él, por su gracia, nos ha dado muchas bendiciones para vivirlas en este mundo y como para vivirlas en la eternidad junto a Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué bendiciones recuerdas que tenemos con Cristo? ¿Qué bendiciones? Pues tenemos La el salvación. Espíritu Santo, la Salvación, el la Espíritu iglesia, Santo. iglesia. Tenemos paz, Como y libres acudimos a Él, Esperanza. esperanza, del poder del pecado. libres del poder del Que pecado, somos útiles en sus manos. que somos útiles en sus manos. Fuimos trasladados al reino del Señor. Ajá. Tenemos Somos bendiciones. llamados hijos, Nuevas criaturas. Somos ricos. sacerdotes. Somos ricos porque somos Hijos del rey. los creados. Los del Dueño dueño. de todo. Él es el creador del universo. Entonces, imagínate la morada que nos puede tener preparados para la eternidad. E incluso Él nos da la provisión aquí en este mundo. Entonces, realmente somos muy afortunados, aunque a veces no actuemos como tal. Como tal. Otro es otro obstáculo que nos puede, que evita que nos mantengamos firmes, es el temor a perder amigos. ¿Sí? Veamos. Juan 3, espera. Juan 3, 19 al 21. Lo tiene Paulina. Tú. Listo, Ah. listo. Yo que la leo. Y esta es la condenación.
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto sus obras son hechas en Dios. Entonces, cuando estamos mostrando nuestra fidelidad a Cristo, mantenernos firmes, mostrar verbalmente que pertenecemos a Cristo, hay algunas personas que probablemente se alegrarán de que estemos con Él, ¿sí? De que pertenezcamos a Él. Pero otras no se alegrarán. Ellas no sentirán un cambio que habrá otras personas que al mostrar nuestra luz, la vida que viene a través de Cristo, bueno, ellas no se van a alegrar. Van incluso a quizás nos convertimos en enemigos de ellos, pero el pasaje nos dice precisamente por qué no se van a alegrar. ¿Me ayuda? ¿Cuál es? Juan 3:19-21, Pablo. Sí, Cualquiera. Podemos todas participar. No es que ya la que no quería leer. Sí, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ajá. Entonces, ¿por qué ellos le temen a la luz? Sus Porque obras se van a ser descubre. juzgadas. Porque sus obras, sí, se descubre su maldad y ellos salen corriendo. Van hacia el otro lado. Entonces, en realidad, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, tuvo amigos, pero también tuvo enemigos. Aquellos que se oponían duramente a él. Fueron estos enemigos los que lo vituperaron, los que lo hirieron, los que los menospreciaron, ellos lo escupieron. Entonces, así que muy seguramente nosotros también tendremos enemigos. No porque nosotros lo busquemos, porque Dios nos pide que si está dentro de nuestras manos, tengamos paz con todos los hombres. Pero ellos o sea, hay algunas personas que se van a oponer a esa luz que nosotros somos para el mundo. Entonces, esto es algunos de los obstáculos, pero puede haber más obstáculos dentro de nuestro corazón que no nos permitan mantenernos firmes, que estemos distraídos con el mundo, que pueden haber muchos más obstáculos, pero podemos profundizar en esto cada vez para ver qué hay en nuestro corazón y evaluar por qué a veces no nos mantenemos firmes. Aunque hace poco estábamos hablando con las amigas y en realidad Dios tiene un proceso con nosotros en nuestra vida. Y a cada una, digamos que Dios pone pruebas en nuestra vida para que crezcamos en diferentes áreas, ¿sí? Y Él nos va a ir dando victorias poco a poco en diferentes áreas. Entonces, en algunas podemos estar firmes y en otras quizás todavía falta un poquito más de trabajo. Pero Dios está haciendo su proceso en nuestra vida. Entonces, ¿cómo identificarnos verbalmente con Cristo? Sí, hay dos cosas importantes. Una es que tengamos una relación estrecha con el Señor y la otra es que tengamos una actitud correcta. ¿Sí?
Eh, Primero con una relación estrecha con el Señor. Al ser salvos, nacemos de nuevo espiritualmente hablando, y ahora pasamos a ser hijos de Dios porque Dios así lo declara. Por ende, cambia nuestra naturaleza. Ya no estamos bajo el poder del pecado, sino bajo la gracia de Dios y tenemos su Espíritu en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo. Él nos proveyó su Espíritu Santo para que nos guiara y nos diera poder. Y Él nos va guiando y transformando conforme a la imagen de Jesucristo. Es decir, estamos siendo transformados para aprender a reaccionar como Cristo. ¿Sí? Ese es, cuando nos dicen a la imagen de Cristo, es lo que estamos siendo transformados para que reaccionemos como Cristo lo hizo. ¿Y cómo aprendemos cómo Cristo reaccionó? Yendo hacia la palabra de Dios, conociendo cómo reaccionó, porque a veces tenemos en nuestra mente y creemos que entendemos lo que Cristo hizo, pero en realidad a veces cuando vamos a la palabra nos encontramos que Cristo reaccionó de formas maravillosas, que quizás no entendíamos, o sea, que reaccionaban así, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede ayudar con Efesios 5, 8, del 5, 8, 5, 8, 9? Y primera de Pedro 2, del 9 al 10. ¿Alguna que pueda colaborar? Primera vez, ¿qué? 2, Dos. 9, 10. Del 9 al 10. 2, 9, 10, dijiste. Primera Pedro era 2, Yo tengo primera de Pedro. ¿Verdad? 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿somos qué? Real sacerdote, pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y Efesios 5, del 8 al 9. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Antes éramos ¿qué? Tinieblas. Tinieblas, estábamos en la oscuridad. Y ahora estamos y somos luz. Ajá. Entonces, por ende, ¿qué? 5 del 8 al 9. Entonces, por ende, tenemos una nueva identidad en Cristo. Somos sus hijos, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos luz. Entonces, Dios nos pide que nos mantengamos andando en la luz. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo, estábamos en la oscuridad y pues necesitamos aprender a caminar en la luz. Es como si naciéramos realmente, o sea, si nacemos realmente de nuevo espiritualmente hablando, porque nos convertimos en niños espirituales que van a ir creciendo hasta llegar a la etapa de la adultez y madurar hasta llegar a ser como Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Somos como vamos a hacer un proceso de crecimiento en nuestra vida con Cristo y vamos a aprender a andar en la luz, porque estábamos muy acostumbrados a andar en la oscuridad. ¿Sí? Entonces,
recordemos que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Tenemos ahora una ciudadanía celestial. La idea de tener una relación estrecha con nuestro Señor es para aprender a caminar en la luz, aprender a caminar con Él y que Él nos guíe. Y así, cuando salgamos al mundo, podemos tomar las decisiones sabias que lo muestren a Él. ¿Sí? Entonces, es muy importante, primeramente, nuestra relación estrecha con el Señor, para poder salir al mundo a mostrar quién es Él. ¿No? Es primero, este es primer punto. Después está el segundo punto. Cuando una persona nos pida que hagamos algo que viola los principios de Cristo, es importante que le pidamos sabiduría a Dios para poder reaccionar de la manera correcta. ¿Alguien me puede ayudar con Primera de Pedro 3, del 14 al 15? ¿3, 14, 15? Sería 3:14. 3, 14 al 15. Ajá. Primera de Pedro 3, 14 al 15. ¿Vas No, a ver? pero no, yo no. Ah, sí. Además, yo también estoy dando Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de Dios, ni os conturbéis, Ni os conturbéis. ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, de acuerdo a este pasaje, nosotros somos bienaventurados. En otra versión dice que si padecemos a causa de hacer el bien, ¿sí? En otra versión. Aquí nos dice a causa de la justicia que hacemos. Si padecemos, si somos vituperados, o sea, en realidad debemos tener en mente que como cristianos vamos a tener sufrimientos en este mundo, vamos a padecer, vamos a ser vituperados, porque hay algunos que no les gusta la luz, Vamos en contra de la que estamos en contra de la corriente, ¿no? Pero, Espera, vituperado, aquí preguntan qué es vituperado, es como decir cosas mal, aún decir algo que no es cierto en cuanto a tu vida, como el testimonio, decir es que debe estar dañar, criticar, es ¿sí? criticar, es como criticar, bajar la imagen de la persona. menospreciarnos. Entonces, Dios nos pide que a través de nuestra respuesta, o sea, voy a dar un pequeño ejemplo, como para que contextualicemos un poco. Por ejemplo, alguien llega a ti y te pide que engañes a otra persona. O sea, que juntos engañen a otra persona, ¿sí? Entonces, entendemos bueno, no sé si ser más específica. Entendemos por lo que Cristo nos ha enseñado y por mantener, o sea, que debemos mantenernos haciéndolo el bien y haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, para identificarnos verbalmente con Cristo, es importante que seamos firmes en nuestra opinión de mantenernos en hacer lo correcto. Eso es importante. ¿Cómo debemos responderle a esta persona que nos incita a hacer el mal a alguien? Primero, Dios nos pide que mostremos su amor a todos aquellos que, o sea, a través de nuestra vida mostremos su amor. Que nuestra respuesta sea con una actitud alegre, amigable y amable.
¿sí? Aún contra la persona que nos está incitando al mal, aún con esa persona tenemos que responder correctamente. Sí. No, ay, ¿usted cree? ¿Cómo va a hacer esto? Ajá. No, no, es la verdad que nuestra actitud sea correcta hacia ella, que sea amable. También es importante que usemos las palabras correctas, es decir, declarar nuestra convicción, o sea, estamos firmes en la verdad, en lo correcto, sin proyectar una actitud de censura, una actitud de imposición tampoco. O sea, es lo que nosotros decidimos y pues la otra persona también tomará su decisión. Cuando te traten con dureza por defender tus convicciones, trata de comunicarles de la manera más amable que cada uno toma sus propias decisiones en su vida y que tú has decidido seguir a Cristo. ¿Sí? Sí, agradable. Agrada a Cristo. Que esa decisión la tomas con fundamento. Tú no quieres hacerle daño a la otra persona porque primeramente no le hace bien, no es correcto y no le agrada a nuestro Señor. ¿Sí? Ahí no estás siendo ni imponente, no, solamente le estás diciendo que esta es la decisión que yo tomo, tú puedes tomar tus decisiones. ¿Sí? Comparte lo que Dios está haciendo en tu vida. Si la persona, digamos que pide alguna explicación por lo que tú le estás diciendo, tú, de manera con mansedumbre y reverencia, como lo decía el pasaje anterior, explícale por qué tomas esa decisión. Explícale qué es lo que Dios ha hecho en tu vida para tomar esa decisión. Si es posible, no digo que en todos los casos sí se puede, si la persona te pide. ¿Ah? También no te disculpes por aquello que crees, porque tenemos la convicción de que la vida que tenemos en Cristo tiene demasiado valor y tenemos el privilegio de vivir para ella. ¿Sí? Eso hay que evaluarlo en nuestro corazón, si realmente tenemos, como hablaba en la diapositiva anterior, obstáculos en nuestro corazón que nos da temor hacer, o sea, mantenernos firmes en nuestra convicción en Cristo. ¿Sí? Pero estas respuestas no es que se vayan a dar de la noche a la mañana. O sea, no sé si ustedes lo han experimentado con alguien que la rechaza por su creencia. Sí. Y como les decía, nosotros estamos creciendo en el Señor y Él nos va a ir enseñando poco a poco a mantenernos firmes. Pero podemos ir practicando una y otra vez los principios del Señor, porque Él es el que nos ayuda a hacerlo. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos que, cómo Podemos. podemos declarar que somos de Cristo. ¿Sí? Mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestra fe. No sé si se acuerdan de estos personajes bíblicos. Nosotros tenemos, Dios en su sabiduría nos dejó muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que se identificaron con Cristo, que ellos estaban firmes en su fe. Por ejemplo, David. David y Goliat. No sé si se acuerdan de David y Goliat, donde creo que Samuel, Dios lo manda a escoger quién es el que va a pelear contra Goliat, quién es el que va a librar como al Goliat. Y Samuel fue a escogerlo y le dijo, no mires su estatura, no mires lo guerrero que sea, no mires lo fuerte que sea, sino su corazón. Su corazón. Y David era alguien que tenía un corazón dispuesto al Señor, un corazón que entendía que esa victoria se la iba a dar el Señor.
Otro pasaje, no sé si se acuerdan de él, Daniel. Daniel. Eh, Daniel fue echado al foso de los leones por no idolatrar al rey. Y se mantuvo firme en su convicción y el Señor, digamos que mostró su poder a través de la vida de Daniel, ¿no? Se lo mostró. También Dios muestra su poder para que otros puedan llegar a Él, ¿no? Él muestra su poder. Y por último, abajo está Esther. Esther, ella tenía que hablar con el rey porque iban a matar a los del pueblo de Israel y entonces ella era la reina. Dios, el rey la había escogido a ella como reina, pero ella iba a defender a su pueblo. Ella iba a defender a su pueblo ante el rey, pero y ante el rey era como Sentencia de muerte. una sentencia de muerte, como hacerle ese tipo de petición era una sentencia de muerte. Y aún así, el rey fue, o sea, Esther fue agradable ante los ojos del rey y permitió que el pueblo fuera, no, o sea, fuera salvado, fuera salvado. Entonces ellas se mantuvieron firmes ¿en quién? En que creían en el Señor, creían en su poder, creían en que Dios los iba a salvar, creían en que aún así, por ejemplo, Daniel, aún así, aunque Dios, o sea, aunque la voluntad de Dios fuera que Se lo se lo comieran los leones, aún así él estaba firme en que su único Dios era el Señor, era Jehová. ¿Sí? Entonces, son solo unas historias, pero hay muchas historias donde nos muestran cómo mantenernos firmes en el Señor. ¿Sí? Por eso es bonito profundizar en la Biblia, porque Dios nos muestra a través de historias cómo aplicar sus principios, ¿sí? Cómo ponerlos en práctica, cómo en realidad ellos lo pusieron en práctica y cuál fue el resultado, ¿sí? Entonces, esto pues quería aclarar, ¿no? Eh, ¿alguien me podría ayudar con 2 Corintios 1:24? ¿Segunda Corintios qué? 1:24. Dice, no es que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Sí, exacto. Sí, sí es decir, segunda Corintios 1:24. En otra versión, hay una versión que nos dice, ya es la segunda parte, queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes, Otra vez, ¿cómo? Es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. que se mantienen firmes. ¿Qué es lo que los mantiene firmes? Su fe. ¿Y qué es la fe? La obra. La obra de Cristo. Y a medida que profundicemos más en ella, o sea, no es que la fe cambie, es que nosotros, a medida que la conocemos más, nos vamos a mantener firmes. ¿Sí? Esto, o sea, es eso lo que nos mantiene firmes, no nosotros mismos, no, es al conocerle y entenderle más. ¿Sí? Entonces, estos personajes no es que fueran perfectos, no es que no tuvieran miedo, que pues estaban en una situación difícil, pero ellos actuaron poniendo su confianza en Dios y creyeron que Él era mucho más poderoso que cualquier hombre que les hiciera frente. ¿Sí? Entonces, quisiera hacer otra pregunta. ¿Qué fruto producirá el mantenernos firmes?
digamos lo que tú estás diciendo, impactar a otras personas, dar testimonio a través de nuestra vida a esas otras personas de quién es Dios. Eso No, sí. también eso. nosotros, paz, y Ajá. nosotros mismos, Sí, Y nos trae paz. vamos firmes. eso iba a decir eso que digamos que ellos pudieron haber estado como en un momento crítico, ¿sí? Pero realmente cuando uno se hace de parte de Dios, si me permiten, de parte de Dios, realmente uno siente esa respaldo del Señor también en la vida y eso trae un gozo. O sea, yo creo que cuando uno padece, por ejemplo, por un amigo, entonces uno es parcero con alguien y hace cosas con él y se amagualan porque hacen cosas y de pronto que son equivocadas y hay un cierto, una cierta recompensa por eso, pues cuánto más cuando realmente uno está de parte del Señor. Y realmente estar de parte del Señor siempre es beneficioso para nosotros. ¿Sí? Entonces eso debe traer un gozo especial, o trae un gozo especial. Y estar con el Señor es ir con la mayoría. No, no. No es ir con la mayoría. Es ir ellos estaban, los personajes que les mostré, no mostré un grupo. Ellos eran uno, luchando contra muchos. Pero creyendo que sí había un Dios verdadero y creyendo que Él los iba a respaldar y que su voluntad era perfecta. Independientemente de lo que pasara, lo que fuera a pasar, su voluntad era perfecta y que Él era real. Entonces, ese es un fruto que vamos a dar, vamos a impactar a la vida de otros, vamos a impactar su vida para que ellos puedan tener el privilegio de conocer a Cristo, que es un privilegio. Pero hay otro resultado que podríamos tener, como lo hemos venido hablando. Habrá también personas que se opongan, personas que sean confrontadas con nuestra manera de actuar y su respuesta sea ofensiva, atacar. Entonces tenemos que estar también preparados para responder de una manera mansa y con reverencia a aquellos que también, o sea, responder. No como ellos. O sea, responder bien frente al mal. Sí, Vencer Vencer el bien con el mal. no el mal con el bien. Vencer el mal con el bien. por eso, Por eso. Bueno, entonces hay algunas preguntas que te pueden guiar en estas decisiones cuando alguien, digamos, que arremete contra ti, que va en contra tuya. Cuando somos tentadas a pecar, cuando hay dificultades o cuando hay falsas enseñanzas de por medio. Entonces, una de las preguntas que podemos hacernos, o sea, evaluar esas situaciones, es esto que esa persona me pide que va en contra de Dios. ¿Es la voluntad de Dios o es mi voluntad? O quiero que de dónde viene esa tentación. ¿Quiero agradar a los hombres o quiero agradar a Dios? Sí. ¿Dios será glorificado con esto o no? Fin de la presentación. Esta actividad va a cultivar el carácter cristiano en mi vida o me va a destruir. ¿Sí? Esta actividad me tiende a controlar, es decir, nosotros, Dios nos pide que solo nos dejemos controlar por el Espíritu Santo, que aquellas cosas que si Él nos quita y realmente sentimos como si se nos fuera se nos fuera la vida, esas en realidad son aquellas cosas que nos controlan, que están por encima de... ¿sí? Entonces tenemos que evaluar qué cosas son más grandes que Él en nuestra vida, porque, o sea, que las ponemos por encima de Dios.
haré que un cristiano que hasta ahora llegó a la fe, o un cristiano que es hasta ahora pues, está creciendo en el Señor, peque con mi decisión. ¿Tendré la aprobación final de Dios? O sea, teniendo en mente que nosotros daremos cuentas a Dios no de la misma forma que los no creyentes, pero sí daremos cuentas a Dios por las, por unas, pues por las. Y esta actividad que procura lo bueno o lo malo, ¿le va a hacer daño o no a otra persona? ¿Sí? Estas son algunas preguntas que podemos hacernos para ese tipo de decisiones que podemos tomar. O sea, a alguien que nos venga a enfrentar, un negocio que no sea, que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, estas decisiones, estas preguntas podemos hacernos. Bueno. ¿Me han entendido? He sido clara. Bueno, como pensamientos finales, me voy a enfocar en tres principalmente. La clase pasada, Zuli nos enseñó sobre el papel que tenían los padres sobre sus hijos y cómo ellos debían amarlos, disciplinarlos, exhortarlos, ir enseñándoles quién es su Señor y cómo caminar su vida con el Señor. ¿Sí? Y es importante que a medida que nosotros practiquemos estar firmes en el Señor, podamos enseñarles a nuestros hijos o a nuestros hijos a estar firmes en el Señor. O sea, enseñarles de manera premeditada, o sea, evaluar con anterioridad qué, o qué enseñanzas les podemos dar en su día a día, con situaciones que pasan. No sé, que un niño le cogió el juguete y se lo tiró y se lo pateó y todo, cómo el niño puede responder de una manera correcta ante alguien que le hizo, ante una agresión. Esto es muy sabio si los padres empiezan a enseñarles a sus hijos a mantenerse firmes en su convicción de hacer lo correcto desde pequeños, ¿sí? Porque ellos van a tener un carácter, van a defender lo correcto y van a ir practicándolo en su vida. Entonces los padres pueden, es como un padre que le enseña a su hijo a montar bicicleta, ¿sí? O sea, ellos al principio como que lo están acompañando y el niño se cae y el niño, sí, como que se puede, no sé, el pedal no le da, se le va la bicicleta, no se puede equilibrar, entonces, pero a medida que el niño va aprendiendo sobre eso, va cogiendo más confianza en la bicicleta, pero su padre al inicio lo acompañó en el proceso, estuvo enseñándole en el proceso, para que después él pudiera tener la confianza y la firmeza de montar en la bicicleta, ¿sí? Entonces, esto es importante para los padres, pero primeramente es importante que nosotros lo pongamos en práctica en nuestra vida, porque ¿cómo le vamos a enseñar lo que no sabemos? Entonces, a nosotros primeramente poner una y otra vez en práctica cómo mantenernos firmes en el Señor, cómo ir hacia Él y que Dios nos dé el poder para hacerlo. Y después enseñarle a nuestros hijos. Otra conclusión que quisiera resaltar es que los principios que hemos aprendido durante este estudio, no sé si ustedes se acuerdan, hemos aprendido sobre el matrimonio, hemos aprendido sobre la mansedumbre, Las autoridades, sobre las perdón, obligaciones y las ofensas. Sobre el matrimonio, sobre los hijos, hemos aprendido Sobre sobre aplicar lo poco. el valor de Bien, nosotros mismos. No sé si ustedes
enseñanzas. Están en YouTube. Están en YouTube. Eh, Propaganda. Esa es la propaganda política pagada. Y estos son algunos de los principios, no es que sean todos los principios que enseña la palabra de Dios. Podemos seguir escudriñando qué principios más nos puede enseñar Dios en nuestra vida. Y es importante que cuando los practiquemos en nuestra vida, los practiquemos hacia todos los que nos rodean, tanto creyentes como no creyentes. Porque es importante que nuestra vida sea coherente tanto con los creyentes como los no creyentes, porque allí es donde nos mantenemos firmes. Nuestra vida está en coherencia en diferentes áreas. En el trabajo nos comportamos como Cristo, en la casa nos comportamos como Cristo, en la universidad nos comportamos como Cristo. Eso es lo que es. Con nuestros amigos nos comportamos como Cristo, con nuestro esposo, con nuestros hijos, o sea, debemos reflejar a Cristo en todas nuestras áreas. Y por último, recalcar que es por medio de la fe que podemos mantenernos firmes. No es por nosotros mismos, es por acudir al Señor y en su poder y el valor que Él nos dé, podemos mantenernos firmes. Nuestra valentía proviene de Dios, del proceso en que vamos entregando cada una de las áreas de nuestra vida y las rendimos a Él, para que Él nos guíe en cada una de ellas. Del proceso de ir practicando una y otra vez los principios de Dios para que nuestra relación sea más estrecha. Dios nos dará todas las herramientas necesarias para estar firmes e irá usando nuestra vida para que otros sean atraídos a la luz. ¿Sí? Entonces, ¿alguien me puede ayudar con este último versículo? Dice, haced todos sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 2, 14 y 15. Ajá. Entonces, hay una generación maligna, pero nos pide que es importante que perseveremos y que evitemos murmuraciones y contiendas, sino que más bien respondamos con el amor que Dios nos pide que respondamos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer luz en este mundo. Y así, asidos de la palabra de vida, o sea, agarrados de la palabra de vida, Efesios nos dice que vestidos de la armadura de Dios, que pues si ustedes quieren profundizarlo, está en Efesios 6, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano trabajo, ¿sí? Que tenga fruto nuestra vida para otros. Es importante, porque nosotros ya tenemos la bendición de Cristo y sería maravilloso que pudiéramos compartir esa bendición con otros, para que ellos puedan llegar a Cristo y conocer quién es Él y cuán maravilloso es tenerle en nuestras vidas, o sea, ser parte de su reino. Entonces, pues, oremos. Quiero que también esta semana oren mucho, porque Dios les permita mantenerse firmes en su propósito, mantenerse firmes en Él. Y porque también o sea, tus hermanos, también se mantengan firmes en las diferentes situaciones que enfrentan. Y nada, pues esto era la enseñanza de hoy. Vamos a orar y terminamos la enseñanza. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres el que nos da la fuerza, tú eres el que nos da la valentía, pero también tú eres el que nos da un propósito
maravilloso de ser luz, Señor, en este mundo. De que otros puedan, Señor, conocerte, de que otros puedan tener el privilegio de entender que tú, Señor, los salvaste, Señor, de la oscuridad en la que se encuentran. Te pido que podamos tomar este propósito en serio en nuestras vidas, que nos comprometamos con él, Señor, que nos comprometamos a que tu palabra, tus principios puedan ser practicados en nuestra vida y podamos ser coherentes en todos los ámbitos en nuestra vida, de nuestra vida, para mostrarte a ti. Gracias, Señor, por aquellas que tú trajiste, por aquellas que estuvieron, Señor, en la enseñanza, por aquellas que estuvieron en Zoom. Gracias por sus vidas, gracias porque tú las amas, gracias porque tú las has guardado esta semana, gracias porque tú las cuidas todo el tiempo, Señor, y te pido que ellas puedan seguir creciendo en el conocimiento tuyo, que puedan entender tu carácter, tu amor y todo lo que eres para ellas, Señor, que ellas puedan entender que tú eres el único que las puede llegar. Gracias, Señor, por la vida de aquellas mujeres que te buscan, por aquellas mujeres que realmente quieren que tú hagas en su vida una transformación profunda, Señor. Gracias, Señor, también por esta enseñanza. Te pido que pueda ser que pueda ser de bendición para otras mujeres, para que si lo ven más adelante, Señor. Te pido porque también te pido, Señor, por los bautizos que vienen este domingo. Te pido porque cada persona que se va a bautizar, Señor, tú demuestres, Señor, la importancia de demostrar públicamente que te aman, que necesitan de ti, Señor, y gracias, Señor, por aquellas personas que tú no viste bautizarse. Y te pido que podamos hacer los bautizos de manera correcta, Señor. Dejo, Señor, esta semana en tus manos, dejo los corazones de mis hermanas. Te pido por sus luchas, por sus trabajos, por todo lo que, Señor, que todas las responsabilidades que tienen, Señor, te pido porque tú las guíes en el proceso y les des sabiduría para sus decisiones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. ¿Tú sí podrías por fin enviar como la diapositiva donde tenías lo que significaba ser firme? Ya se las Ya puedes seguir la pizarra. Gracias. Hola, hola. Bueno, tengan una buena noche. Gracias.